adicional de una persona denominada suscriptora o deudor, y que esto lo va a pagar a una segunda persona que se llama beneficiario o acreedor, dependiendo mucho de cómo se estipule en el contrato, y esto pues es la suma monetaria en el determinado plazo de vigencia de ese documento, de ese pagaré. ¿Qué debo de tomar en cuenta con los pagarés en la plataforma Sisca? Okay, para comenzar a enfatizar en los cálculos, es importante tomar en cuenta una de las configuraciones que tenemos disponibles en la plataforma, la cual afecta directamente la forma en que se realizan los cálculos de intereses. Esta configuración es la de retención en el pago, ¿ok? De esta configuración depende en qué momento se va a aplicar la retención sobre los intereses brutos. Entonces, obviamente, dependiendo también la frecuencia de pago, que la vamos a ver más adelante, es cómo se ve afectado nuestro interés directamente neto. Otro punto clave que hay que tomar en cuenta y entender muy bien son las frecuencias de pago. En la plataforma solo se pueden programar periodicidades de pago en términos de meses completos, ¿ok? A continuación les muestro cada una de ellas, que son mensual, bimestral, trimestral, cuatrimestral, quinquemestral, semestral, y como pueden ver en esta gráfica de tablas, tal cual la mensual, la palomita indica cuándo sí toca pago y la tachita cuándo no. Entonces puedo ver que la mensual, pues mes tras mes, o en este caso periodo tras periodo, voy a tener un pago. En el bimestral es uno sí, uno no, trimestral 2 no, uno sí, y así me voy con cada uno de ellos. Hasta la anual. La anual indica el pago exactamente cada 12 meses, ¿ok? Es muy diferente y es muy importante entender la diferencia entre la anual y la al vencimiento. Regularmente, y muchos de los pagarés que se dan de alta en la plataforma suelen ser con una periodicidad o una vigencia, perdón, de un año o de 12 meses. Entonces puede confundirse al momento de dar de alta el pagaré la elección de la frecuencia de pago. Entonces, si yo tengo un pagaré que siempre va a pagar al momento de su vencimiento, independientemente que el pagaré sea semestral, bimestral, trimestral, lo ideal es darlo de alta con la frecuencia de pago al vencimiento. Aunque, como ya sabemos, a lo mejor si es un pagaré de 12 meses y le pongo el anual, no se va a ver tal cual afectado, pero el deber ser o lo correcto es darle al vencimiento. Para cada frecuencia vista aplica lo siguiente, que es que la organización está comprometida a generar intereses y pagarlo en el plazo de N meses. Y hay que considerar que en la plataforma, o lo que se registra en la plataforma, en un mes puede referirse a 30 días, a días naturales o periodos definidos por la organización. Como ustedes saben, también otra configuración es N días por periodo, entonces nosotros podemos decidir cada cuántos días yo considero un periodo, y esto aplica exactamente igual para las frecuencias de pago. Una cosa está ligada de la otra. Ahora bien, pasamos ahora sí a los tipos de pagarés. En la plataforma se pueden registrar los siguientes tipos, que son el pagaré simple, el pagaré capitalizable, el pagaré amortizable simple o lineal y el amortizable francés. Como podemos observar en la imagen, uno de estos tipos se encuentra en versión beta, lo que significa que aún estamos trabajando de mano de ustedes como nuestros clientes para el mejor entender y lograr el mejor funcionamiento de este cálculo. Vamos en cada uno de estos y partimos del pagaré tipo simple, y este pagaré en particular es calculado con base en el interés simple, o sea que se calcula sobre la cantidad principal o cantidad original de un préstamo, o en este caso el pagaré. En la plataforma, el cálculo de este tipo de pagaré se realiza de la siguiente manera. Para el caso en el que la retención no se aplica en el pago, el interés simple en el periodo sería del capital por la tasa bruta anual, que es la que se registra como tasa de interés en el sistema, entre los días que considero por año, multiplicado este resultado por los días que considero por cada periodo. Ya habíamos platicado, días por periodo pueden ser 30 días naturales o N días. Y para el caso en el que la retención sí se aplica en el momento del pago, la única diferencia en esta fórmula de cómo se utiliza en la plataforma es que en lugar de utilizar la tasa bruta anual, utilizo la tasa neta, o sea, la tasa que ya está considerando la resta de la retención de ese año.
Después tenemos el tipo capitalizable. Este pagaré es calculado con base en el interés compuesto. ¿Esto qué quiere decir? Que se calcula sobre la cantidad principal y también sobre los intereses acumulados de los periodos anteriores. Por lo tanto, y suele decirse que es un pagaré que paga interés sobre interés. ¿Okay? Un punto clave que hay que tomar en cuenta en los pagarés capitalizables es que en la plataforma se pueden programar periodicidades de capitalización, obviamente igual en términos de meses completos. Y aquí podemos ver, esta frecuencia de capitalización es tal cual la misma frecuencia como la de pago, pero es diferente, o sea, las mismas, o sea, son las mismas periodicidades, pero el término es algo distinto y se utilizan para cosas distintas. Por ejemplo, tengo mis frecuencias de capitalización. Aquí doy un ejemplo de un pagaré que dura un año, o sea, 12 meses, que tiene una frecuencia de capitalización mensual y una frecuencia de pago trimestral. ¿Cómo se va a ver o cómo voy a yo poder saber cuándo sí le toca el pago y cuándo no? En la tablita que muestro acá puedo ver que mes tras mes voy capitalizando, está la palomita en cada mes, pero el pago se encuentra, como lo vimos, cada 3 meses, ¿no? 2 periodos no, un periodo sí, y así me voy hasta mi último punto, ¿ok? Y aquí la organización está comprometida, cuando se da de alta de esta manera, a capitalizar intereses cada mes y definimos nosotros una frecuencia de pago. Ojo, la frecuencia de pago solamente se aplica en pagarés capitalizables cuando la capitalización es definida como mensual. Si yo doy un pagaré bimestral, o sea que capitaliza bimestral, trimestral o n mayor a 1, o sea que no es mensualmente, ya no aplica una frecuencia de pago. Solamente aplica cuando los pagarés capitalizan mensualmente. Ahora sí, en la plataforma, el cálculo de este tipo de pagaré se realiza de la siguiente manera. Para este ejercicio estoy considerando retención en el pago sí y una frecuencia de capitalización mensual, en donde puedo observar que mi interés simple generado en el periodo sería, como ya lo habíamos visto, tasa neta anual por el capital entre los días por año multiplicado por los días por periodo. Si se fijan, el primer periodo de un pagaré capitalizable es exactamente igual que el primer periodo de un pagaré simple. ¿Dónde empieza a cambiar? A partir del segundo periodo. En el segundo periodo ya se denomina interés compuesto, que yo tomo como capital el capital que tiene el pagaré inicial más el interés que generé en el primer periodo, que en este caso sería el interés simple. Y aplica exactamente el resto de la fórmula igual. Tasa neta entre días por año por días por periodo. Y así me voy mes tras mes. Si se fijan, el paso 3, en este caso para el tercer mes, sería mi interés compuesto del tercer periodo, sería capital más el interés del primer periodo, más el interés del segundo periodo, y la siguiente parte exactamente igual. ¿Vale? Después tenemos ahora sí la parte de los amortizables. ¿Qué es una amortización? La amortización como tal es la pérdida del valor de los activos o de los pasivos con el paso del tiempo. En matemáticas financieras, la amortización es específicamente la disminución del valor de un monto hasta que se paga por completo. En pocas palabras, un pagaré amortizable está diseñado específicamente para liquidar un crédito a través del periodo de vida del mismo pagaré. En la plataforma nosotros contamos con dos tipos de amortización, la amortización simple o lineal y la francesa. La amortización lineal es más común y más sencilla, ya que consiste como tal en entregar el capital por partes iguales durante la vigencia del pagaré. Para encontrar el valor de la amortización, se obtiene haciendo este cálculo, que sería el capital inicial que tengo entre los periodos de pago del contrato. ¿Qué quiere decir? Que si mi pagaré dura 12 meses, mi capital lo voy a dividir entre 12 meses y eso es lo que yo voy a tener que amortizar mes tras mes bajo la condición de una amortización lineal. Y los intereses se generan con el remanente de capital que va quedando. En este caso, para el primer periodo, se genera interés simple sobre capital original y a partir del segundo periodo ya es en donde empezamos a ver una disminución en capital y una disminución en interés. Gráficamente podríamos ver que un interés simple se mantiene constante a través del tiempo, siempre y cuando no tenga movimientos.
Un pagaré capitalizable se ve creciente tanto en capital como en intereses, y una amortización se ve pues decreciente, ¿no? O sea, voy hacia abajo tanto en capital como intereses, porque entre menos capital, pues menos interés. Después, ahora sí, una vez conocido el valor del interés simple, según lo especificado va a ser la frecuencia de pago que debe de tener. Esto puede ir desde un pago mensual hasta un pago al vencimiento del plazo del pagamento. ¿Ok? Aquí tomamos en cuenta todas las frecuencias posibles en términos de los meses completos que se encuentran en la vigencia de la inversión. Y aquí hay que tener en cuenta que para el tipo de pagaré amortizable, la frecuencia de pago se considera aquí sí frecuencia de amortización. O sea que si yo doy de alta un pagaré amortizable y le pongo frecuencia de pago bimestral, va a estar amortizando igualmente bimestralmente. Ahora bien, pasamos a la amortización francesa. Este sí es un poquito más compleja, pero también es muy conocida y muy utilizada. Y esta amortización consiste en un sistema de cuotas constantes. ¿Ok? Para encontrar el valor de la amortización, se obtiene de esta ecuación, que a lo mejor sí es un poquito más compleja, que sería nuestro capital, por nuestra tasa bruta, aquí es por periodo, entre 1 menos 1 más la tasa elevado a la menos periodos que tengo. ¿Ok? En este valor de amortización ya están contemplados los intereses brutos que se generan en cada periodo, a diferencia de la amortización lineal. Ahí en la amortización lineal hacíamos, o sea, la generación como tal del interés aparte del valor de la amortización en cada periodo. Aquí, esta fórmula ya nos da un valor completo de interés, o sea, compuesto de interés y capital. Pero como tal, los intereses se van generando igualmente con el remanente del capital y se utiliza exactamente la misma fórmula para encontrar solamente el interés que quiero pagar en el periodo. ¿Ok? O sea, si yo lo quiero partir, el objetivo de la amortización francesa como tal es decir, todos los meses voy a pagar lo mismo. No me importa que va amortizando, que esto es que va disminuyendo. Encontramos la manera de que en todos los meses pagues exactamente la misma cantidad en composición de interés y capital para que al final del periodo o de la vida llegues otra vez a liquidar la inversión. Voy a pasar ahora directamente a cada uno de los ejemplos de lo que acabamos de observar. Por ejemplo, empezamos con el pagaré simple nuevamente. Tengo un capital de 1,000,000 de pesos, una tasa bruta anual del 10%, una retención del 0.08, días por año 360, 30 días por periodo. Sí retengo en el pago y tengo una frecuencia de pago mensual. ¿Ok? De modo que voy a tener de esta manera como el cálculo, ¿no? El millón por la tasa bruta menos la retención entre mis días por año por mis días por periodo. Y esto me da un valor de 8,266.66 pesos. Y aquí en la plataforma, déjenme les comparto que estaba compartiendo la presentación. En la plataforma podemos observar tal cual, discúlpenme. En la plataforma podemos observar un pagaré exactamente con las mismas condiciones, que tiene una duración, en este caso, de 1 año, 1,000,000 de pesos, día de corte 31, que es el último del mes, es un pagaré simple mensual con una tasa del 10%, una retención del 0.08, 360 días por año, 30 días por mes, y una retención en el pago sí. De esta manera yo puedo observar que el valor por periodo en interés neto es exactamente los 8,266 pesos que tengo acá. ¿Vale? Para esto cabe aclarar que el resultado de la resta entre la tasa bruta anual y la retención nos dará el interés neto anual o la tasa neta anual, que es esta que tenemos acá. Para el pagaré capitalizable, como les decía, el primer periodo es exactamente el mismo valor, empieza a cambiar a partir del segundo periodo. Acá yo tengo igual 1,000,000 de pesos, una tasa del 10%, una retención del 0.08, 360 días por año, 30 días por mes, una retención en el pago sí, y aquí ya es en donde entra la parte de la frecuencia de capitalización mensual y una frecuencia de pago trimestral, donde yo puedo ver paso por paso, como lo vimos. Tengo aquí un interés de 8,266 que se añade a mi capital inicial y con ese estoy encontrando mi interés compuesto.
Esto lo voy a encontrar acá. Es un pagaré exactamente capitalizable mensual con pago trimestral del 10% con tal retención. Y aquí yo puedo encontrar que la generación de intereses para el primer periodo justamente son los 8,266, para el segundo también son los 8,335 que se encuentran aquí, y así me voy periodo tras periodo. Y aquí en la plataforma, bajo este tipo de inversiones que tienen una frecuencia de pago diferente a la frecuencia de capitalización, normalmente siempre es diferente, si es igual pues no tiene sentido, pero lo más común en los pagares capitalizables es que capitalicen mes tras mes y hagan una entrega de capital al vencimiento de la inversión. Pero como pueden ver aquí, pues puede ser de una manera trimestral, semestral, eso ya lo decían ustedes a la alta de los pagares, y aquí se puede observar 2 periodos no pago y al tercero sí pago, y así se va comportando como lo vimos en las tablas. Ahora bien, voy con el pagaré amortizable lineal, que como veíamos era el más sencillo. Tengo igualmente 1,000,000 de pesos, una tasa del 10, retención del 0,8, 360 por año, 30 por mes. Aquí no retengo en el pago. Mi frecuencia de pago es bimestral, por lo tanto mi frecuencia de amortización también va a ser bimestral y tengo una duración del contrato de 12 meses. El primer periodo, que no le va a tocar pago, va a generar exactamente lo mismo que en el simple, que son los 8,266 pesos. Pero la amortización se encuentra dividiendo entre la cantidad de periodos donde toca el pago. Si yo tengo un pagaré que dura 12 meses, pero su frecuencia de pago es bimestral, entonces el periodo de pago o los periodos de pago del contrato van a ser 6 nada más. Entonces, aquí yo puedo observar que mi amortización es de 166,666 y igualmente, perdón, en el pagaré directamente que tiene exactamente las mismas condiciones que platicamos, podemos encontrar que justamente el pago de capital al término de los 2 meses va a ser de 166 y en el mes va a ser de los 8,333 brutos, ¿ok? Ya acá, que son los 16,533 entre 2, pues son los 8,266 netos que se encontraron aquí, ¿no? Porque estoy contemplando ya la retención. Entonces, básicamente esto es como se calcula la amortizable lineal y por último, ahora sí, vamos a observar cómo es el pagaré amortizable francés. Para evitar tener una súper larguísima fórmula, lo pasé directamente acá a la tabla de amortización, en donde podemos observar que es un capital de 1,000,000 de pesos, 12% de tasa bruta anual, 0,97 de retención, 365 días por año, 30 días por periodo o por mes en este caso, frecuencia de pago mensual, duración del contrato esta es de 15 meses y aquí vienen pues las dos fechas, tanto de inicio como de fin. Y acá podemos observar igualmente que si sumamos cada uno de estos, me va a dar exactamente el mismo valor. Esto es muchísimo más fácil de observar directamente en el corte. En el desglose sí mostramos tal cual cuánto es de interés y cuánto es de capital, porque muchas de las veces los pagos se hacen a dos cuentas distintas, una parte de interés, una parte de capital, o se dispersan de manera distinta. Entonces, aquí lo mostramos de esa manera, pero si hiciéramos la suma de cada uno de estos, vamos a llegar a que es exactamente el mismo valor. Si se fijan, el pago de interés va disminuyendo y el pago de capital va aumentando, de modo que siempre llego a lo mismo. ¿Ok? Entonces, no sé si alguien tenga alguna duda con respecto a alguno de estos pagarés, cómo se realizan los cálculos, qué consideraciones tengo que tener al dar de alta una de estas inversiones. Vale, creo que como quiera está bastante sencillo entender la parte de los pagarés. Creo que los un poquito más complicados de entender podría ser la amortización francesa o algunos ciertos casos de capitalizables con diferentes periodicidades de pago.
pero al final pues nos regimos bajo las mismas reglas que vimos en la presentación, de modo que pues igual si tienen alguna duda pueden estarse apoyando del equipo de soportes en, por medio de Homero. Entonces, pues bueno, creo que sí, si nadie tiene ninguna duda, ninguna inquietud al respecto, pues básicamente ya damos por terminada nuestra presentación de webinar. Esta presentación igual se les va a ser compartida para que la tengan ahí a la mano y si les da alguna duda de cómo se hace algún cálculo lo puedan encontrar. Y pues nada, muchísimas gracias a todos por su tiempo y que tengan muy bonita tarde.